Gracias por ser parte de este espacio, la plática desde Houston, Texas. Es para mí un gusto y para mí un honor estar contigo llevando el tema de hoy. Gracias. Estimados amigos de la plática, para nosotros es un gusto presentar este día en la hora de Raúl Palacios a estimado amigo Francisco Jovel, miembro histórico del FMLN, firmante de los acuerdos de paz. Y qué mejor persona que lo pueda entrevistar en la plática que Raúl Palacios. Francisco Jovel, para nosotros es un gusto estar contigo acá en esta plática. Sabemos de que tu tiempo es apretado, sabemos que tu agenda es complicada, pero vamos a aprovechar y vamos a ser breve y sustancioso en una plática de amigos para tomar en cuenta primero qué es lo que nos trae esta plática. Segundo, no lo vamos a hacer muy extensa porque no nos alcanzaría una hora para hacer tanta remembranza, pero lo vamos a sintetizar. Raúl Palacios. Gracias, Luis, por darme tu espacio. Gentilmente tú produces el programa de La Plática en Luis Bernal Radio y me has otorgado el espacio de la hora de Raúl Palacios. Esta vez estamos de gallardete, digamos. Es realmente para mí, en lo personal, un verdadero placer, un verdadero orgullo encontrarme con un viejo compañero y amigo al cual voy a tener en esta hora de Raúl Palacios, y todo gracias a las gestiones que realizó Morena Jovel y Roberto Jovel. Francisco Jovel, el histórico comandante Roberto Roca, está presente en la hora de Raúl Palacios. Y vamos a tener más que una entrevista, esto será una conversación sobre las cosas que en algún momento compartimos juntos en su inicio del programa, y luego pasaremos a hablar sobre la presentación de su libro, en el cual va a decirnos sobre qué trata el libro precisamente. Bienvenido, Francisco. Esta es la hora de Raúl Palacios. Bueno, Raúl, gracias por permitirme, gracias también a Luis, permitirme dirigirme a la audiencia de la plática. Y como tú bien lo has dicho, pues vamos a platicar, ¿verdad? No se trata de una entrevista así de periodistas que hacer la pregunta y luego la respuesta. No, vamos a dialogar, vamos a conversar como buenos amigos y estoy para servirles, pues veamos cómo comenzamos. Fíjate Francisco, que la característica de este espacio es de que somos multifacéticos, porque nosotros no somos como un medio tradicional que tiene una tendencia específica o solo lleva a la gente que a ellos les gusta o que dicen lo que ellos quieren escuchar. Este espacio es abierto y tenemos diferentes tópicos, y qué bueno que nos das este espacio para que podamos hacer esta plática. Raúl Palacio será el que te aborde lo que tal vez brevemente sí sería importante que nos des una pequeña reseña de qué te llevó a entrar a la parte Déjame eso, Luis. a la parte esta donde Raúl es el que va a abordar esos temas, pero una pequeña reseña, y no soy de aquellos que agarran de adelante para atrás, sino que hay que ir en orden, ¿verdad? Entonces, Raúl. Bueno. Ok, sí, vamos a abordar lógicamente lo que te está diciendo en este caso Luis, pero vamos a hacer un poquito de remembranzas y cómo es que Raúl Palacios, Francisco Jovel se conocen,
y de alguna manera tienen un tipo de trabajo en algunas cosas semejantes, algunas oposiciones que hubieron en determinado momento, y nuestro actuar, yo me quedé en un campo y tú seguiste hacia adelante. Llegaste a ser lo que ahora eres, el histórico comandante Roberto Roca. Pero antes de que lleguemos a esa parte de la historia, de tu historia, Francisco, yo recuerdo al Francisco Jovel cuando yo estaba en el Colegio Centenario y a mí me gustaba participar en concursos de oratoria. Y conocía yo a un Francisco Jovel que los jóvenes seguían en el Instituto Nacional y tenía un portento de voz, porque tenías un micrófono adentro de esa garganta que hacía resaltar esa voz. Pero lo más importante no era esa expresión fuerte de tu voz, lo más importante era el contenido de tus discursos. Así llegué yo mi primer año de bachillerato al Instituto Nacional y ya fui tu compañero, solamente que yo estaba en el primer año, tú estabas en el último año ya, junto a otros buenos amigos nuestros como Calín Torres, Luis Palacios, bueno, tú sabes, todos estos amigos que en algún momento compartieron contigo. Pero tú eras siempre la figura principal en los concursos de oratoria. Había que buscar cómo ganarte y eso era sumamente difícil. ¿Cómo fue que te iniciaste en eso que te interesó participar en la oratoria? Bueno, mira, yo desde muy chico, cuando estaba en la primaria, tuve un profesor que me ayudó mucho en esa orientación. En la Escuela Salvador Castillo, era el profesor que nos daba historia, a veces nos daba también algo de constitución, aún en la primaria, moral, y bueno, y geografía, porque en geografía es como yo más lo recuerdo, es don Aristides Monterrosa, un viejo y legendario profesor de las escuelas primarias en Usulután. Y él me ponía a recitar de memoria la oración a la bandera y bueno, se me fue quitando todo miedo escénico, digamos. Y también en las veladas, ¿verdad? Me tocaba a mí a veces hacer medio de maestro de ceremonias. Y cuando llegué a secundaria, los primeros 2 años de secundaria, lo que hoy le llaman 7º y 8º grado, pues pasé un poco desapercibido porque yo andaba en otras aventuras, digamos, ¿verdad? Las chicas, los cheros, que había que ir a un lado, que había que ir a otro, pero al llegar ya al tercer curso, como le decíamos, al 9º grado, hubo 2 profesores que me ayudaron mucho en esto también. Particularmente la profesora Ana Duarte, que dio un poco... Recordada Ana Luisa. Sí, que además fue asesinada y muerta de una manera que fue muy dolorosa. Otro fue el profesor Luis Zúñiga y también un profesor de apellido López Alvarenga. López Alvarenga. Óscar López Alvarenga. Óscar López Alvarenga, correcto. Que nos da de inglés, pero que a su vez él me invitaba para que hiciéramos exposiciones y debatiéramos, ya fuera en el instituto, ya fuera en su casa, y me fue diciendo, mira, ya es hora de que participes en los concursos de oratoria. Pero una cosa, te tenés que preparar, vas a tener que leer de la temática de que trata el concurso, y así fuimos, ¿verdad? Y como sobre todo eran en la semana cívica, si tú recuerdas,
Entonces Claro. había que estudiar de la experiencia revolucionaria en Estados Unidos, la Revolución Francesa, a Bolívar, a Sucre, a San Martín, a los próceres de la independencia centroamericana, Morazán, y así me fui metiendo. Y además eso me motivó mucho también a entender, comprender e interesarme por la política. Ya de hecho mi padre en particular, siempre estaba muy interesado y en nuestra casa se hablaba mucho de política y uno pues pegaba el oído, como decimos, a todas esas cosas, a todos esos debates y esos planteamientos, y por ahí me fui orientando. Así es que después, bueno, afortunadamente, no solo porque tenía buenos asesores, sino porque me interesaba estudiar esa problemática, y como tú has dicho, pues tenía voz, una voz que me obligaba a escucharme. Entonces me fui metiendo en los concursos de oratoria y empecé a ganarlos a nivel del instituto, del departamento, de la zona oriental, e incluso participar a nivel nacional. Y así fue, digamos, como el principio de esa larga marcha en la que todavía continúo. Fíjate, Francisco, que en 1967, para el mes de septiembre, a mí me tocó ser tu rival en el concurso de oratoria. Posiblemente, Ah, tal vez. vaya. Resulta que René Durán, tu compañero de clase, de curso, que era tu Ajá. rival en algunos momentos, en esa vez no se quiso enfrentar a ti porque creo que ya no podía, no tenía opciones para poder ganar un primer lugar. Y recuerdo que mi hermano, yo venía de ganar concursos a nivel de plan básico. Yo estaba haciendo mi primer año de bachillerato. Yo recuerdo que mi hermano me dijo, cuando yo quería entrar al concurso y estaba dudando si entraba o no entraba. Y mi hermano me dijo, ¿qué pasa? ¿Le tenés temor a Francisco? Tú sabes quién es mi hermano, ¿verdad? Aquiles, el profesor, sí. Y entonces mi hermano me dice, tú tienes que aprender a confiar en ti mismo y tienes que enfrentarte a quien sea. Si vas a ganar, magnífico, pero que no te quedes con las ganas de participar. Así me inscribí y logré participar, pero no había más, solamente tú y yo en esta ocasión. Todos se corrieron del concurso. Entonces, como es costumbre la tuya, como era costumbre, mejor dicho, ya era usual de que tú ganaras, yo quería derrotarte. No lo logré, lógicamente. Siempre salí derrotado. ¿Y sabes quién otro tenía? Admiraba yo también por la voz, que tenía un portento de voz, a Eric Trabanino. Oh, sí. Eric Trabanino tenía un portento de Era voz. un buen músico. Sí, y por ahí tengo un libro que me regaló con la guitarra en el hombro. De flauta transversa. El abogado Sí, cómo no. Francisco, perdón, el abogado Gilberto, creo que es, Campos fue tu rival en San Miguel, en el concurso cuando fuiste a San Miguel y ganaste el primer lugar, y él me estaba recordando la semana pasada de que él había quedado en segundo lugar, me parece. Y todos recordamos cuando se trata de un personaje como tú, algunos dirán, bueno, ¿y por qué quiere hablar tanto de él en vez de hablar de Francisco? Bueno, es que todos nos entusiasmamos y queremos decir algo que tuvimos que ver con Francisco, dado lo que tú eres. Sin embargo... Además, para mí es importante recordar todo eso. Sí, por supuesto. Sin embargo, posteriormente, Francisco, tú te vas a la universidad y entras en 1968 a la Universidad Nacional. Y yo me gradúo en 1968. Yo llego a la Universidad Nacional en 1969. Cuando yo llegué, tú ya estabas ahí en la universidad y yo observaba a Francisco Jovel que se acercaba a los diferentes, tú sabes, aquellas cuestiones de carácter
de político universitario, aquellos movimientos que hacíamos como para elegir a GEU o elegir alguna otra cosa o tomar partido sobre algún hecho determinado que estaba en el momento ocurriendo en el país, alguna coyuntura en el país. Y yo solo observaba que Francisco no participaba. Francisco solo se quedaba, te recuerdo, en el auditorio de ciencias, por ejemplo, te recuerdo alguna vez en la residencia estudiantil o en el Paraninfo Universitario o en la Facultad de Derecho, pero no te veía participar. Y a mí me extrañaba por qué Francisco Jovel no participaba. Sin embargo, se llegó el momento en que te veo participar y ese momento, para mí, en mi memoria, estuvimos otra vez tú y yo frente a la residencia estudiantil número 2. Pero ya voy a llegar a ese pasaje de la historia. Yo quiero preguntarte, Francisco, ¿cuál es para ti el momento en que realmente tú te decides participar dentro del movimiento de la Universidad Nacional y como un pensador, o mejor dicho, como una persona que se inclina a ir hacia el lado de la izquierda? Porque hasta ese momento, para mí, y te lo digo con toda honestidad, en mi pensamiento era que tú te ibas a ir hacia el lado de la derecha. Pero no era por ti tal vez en sí, sino porque las raíces que tú tenías. Tú sabes que alguna parte de tu familia había formado parte de los gobiernos de ese entonces. Entonces, ¿podrías decirme tú en qué momento tú tomaste esa decisión? ¿Por qué te dirigiste hacia ese camino de la izquierda cuando tú podías abrirte abiertamente campo en el otro extremo? Bueno, mira, en primer lugar, aun cuando, como tú has dicho, habían familiares que siempre estuvieron más o menos alineados con el gobierno de turno, pero particularmente en mi casa había mucha sensibilidad social. Mi padre había se había desarrollado como individuo después de ser huérfano a los 4 años, criado por una viejita que era prima de su madre, y él siempre recordaba sus condiciones de muchachito pobre. La señora que lo crió hacía cigarros chuñas, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Que se hacen, entonces, y lo mandaba a vender al mercado. Cuando ya éramos grandes, él nos conversaba mucho. Incluso él todos los fines de año había ahorrado plata durante el año y le compraba juguetes a todos los chicos con los que nosotros nos juntábamos. Y nos fue dando esa orientación. Pero ya en secundaria, la huelga de Andes, la primera huelga de Andes en el 68. 68, sí. Sí, hizo que los profesores, después de ver que medio le hacía la oratoria, me invitaron a que les ayudara, que motivara a los estudiantes. Y ahí me fui dando cuenta, conversando con los profesores, con los estudiantes, con la gente de partidos políticos que se acercaban, que la izquierda iba siendo, por así decirlo, mi orientación. Ahora, tú has dicho perfectamente que yo en los primeros años y medio de estar en la universidad no me metía con nadie. ¿Por qué razón? Porque yo quería saber exactamente cuál era el planteamiento de todas las corrientes existentes. En la universidad habían corrientes comunistas tradicionales, de socialistas de nuevo tipo, impulsados por el Mayo del 68, por Tlatelolco, por los Tupamaros, por todo eso. Había social cristianos, demócratas cristianos, y había también socialdemócratas, el MNR. No, yo quería oír cada una de esas cosas, pero también me parecía que los discursos de concentraciones
nunca explican claramente cuál es la corriente. Entonces me metía ese año y medio, orientado también por alguna gente ahí, a meterme de fondo a estudiar ciencia política, allá en la Biblioteca Nacional. Yo ya algo traía de orientación porque había, había leído, digamos, y discutido con Óscar López Alvarenga, que después Óscar López fue padre de otra gente que estuvo y que sigue estando en el FMLN. Y mis padres, pero ya en la universidad la cosa era completamente distinta. Los profesores de filosofía, de historia, de sociología, todo eso me fue llevando así como deslizado, pero no en un tobogán pronunciado, sino en un tobogán de una inclinación suave, me fue llevando hacia las posiciones de izquierda. Luego yo no sé cómo se dieron cuenta, pero sin yo pensarlo, en una concentración, quizás porque no estaba metido con nadie y porque alguna gente de Usulután lo comentó, me eligieron en una gran asamblea de estudiantes de áreas comunes, representante a la Asociación General de Estudiantes Universitarios. Y bueno, yo volteaba a ver, terminé aceptando. Yo estaba ahí, yo recuerdo eso. Ah, vaya, qué bien eso. Y después me metí en Ajeus y en Ajeus. Pero hay algo, Francisco, disculpa, pero hay algo específico en ese periodo en que tú empiezas a decidir hacia dónde vas a caminar. Hay algo que realmente fue como ¿cómo te diré? Como lo que te impulsó así fuertemente allá a salir al público, porque hasta ese momento yo te veía, como te digo, yo veía al Francisco que no participaba, que solo observaba. ¿Hay algo ahí que te empujó hacia eso? ¿Algún Bueno, hecho? sí, hubo hechos importantes. Por ejemplo, a mí además de la huelga de Andes, me interesó también la campaña electoral en que participó Fabio Castillo. Y el, 1967. y el otro hecho, 67 eso, 68 Andes y 69 la guerra entre los gobiernos de Honduras y El Salvador. También. Ahí hubo un importante... Pero para ese entonces tú ya estabas en Ajeus, ¿no? Para el 69, no. No. Okay. Bueno, a mediados del 69 sí. O sea, ya cuando acababa de terminar la guerra, yo entré a Ajeus. Y una de las cosas que más me pareció desagradable, por así decirlo, es el hecho de que Ajeus llamó a filas. Y Fabio Castillo, en una gran concentración de estudiantes, que fue abucheado, dijo: no hay que apoyar al ejército salvadoreño en la lucha contra los hermanos hondureños, y los hondureños progresistas no deben apoyar al gobierno de Honduras contra los hermanos salvadoreños. Lo que debemos hacer es unir fuerzas, el pueblo salvadoreño y el hondureño, para derrocar a las dictaduras militares. Yo creo que esos tres acontecimientos, uno detrás de otro, me convencieron de que había que actuar, que no se podía ser pasivo. Y ahí fue. Y luego vino... Ajá, dale. Francisco, yo te quiero mencionar algo que para mí fue como eso como que salta uno con bombazo a darse a conocer realmente. Yo recuerdo que una tarde
que eran como las 5 de la tarde, frente a la residencia estudiantil número 2, tú y yo estábamos estábamos discutiendo sobre cuestiones políticas. Ajá. Y yo no sé si vas a recordar este pasaje, pero cuando estábamos discutiendo frente a la residencia estudiantil, entre medio del comedor universitario y la residencia número 2, Ajá. en las sofás de cemento que habían ahí, algunos compañeros estudiantes empezaron a hacernos círculos y se empezaron a interesar en lo que tú y yo estábamos discutiendo. Y al rato teníamos muchos que ya se había vuelto algo que todo el que iba pasando se detenía. De pronto alguien llegó y lo dijo, esta discusión se va a continuar en el auditorio de la residencia estudiantil número 1. Ajá. Ok, y Jorge Alberto Blanco Gallo era el presidente de AEUR, de los residentes, de los residentes. Ajá. Y Jorge Alberto Blanco Gallo fue quien presidió esa discusión. Ya anoche, ya como a las 7 de la noche en adelante. ¿Y cuál fue la sorpresa? Francisco Jovel y Raúl Palacios estaban ahí, que iban a iniciar, a continuar lo que habíamos dejado en frente de la residencia. Pero la sorpresa fue que de pronto se apareció Jorge Chafik Handal y Dagoberto Gutiérrez. Y en esa discusión que se volvió una discusión en la cual tú te destacaste. Yo me hice a tu lado para discutir en contra de Dagoberto y en contra de Chafik Handal. Recuerdo que Jorge Blanco era el moderador por ser el presidente de AEUR. Pero en esa ocasión, tú empezaste a polemizar, no, ¿cómo era? A debatir contra Chafik, porque Chafik venía con aquello, lo llegaron con aquello de que estábamos en un momento que todavía no se reunían las condiciones propicias para iniciar una revolución en nuestro país. Y yo recuerdo que tú te centraste en el papel que había desarrollado hasta ese momento el Che Guevara en Bolivia. Para mí, yo no sé si tú así, puede que no lo estimes así, pero para mí este fue el momento real en que Francisco Jovel sale a la palestra universitaria. Y de ahí llega a ser vicepresidente de AGEUS, en compañía de, cuando Lico Baire fue elegido presidente, Mendocita era Humberto Mendoza, el secretario de... Y yo llegué hasta ese entonces porque AEUR solicitó, no porque yo haya sido elegido dentro de la nómina, sino que AEUR exigió un espacio para un representante dentro de AGEUR. Y a mí me nombraron llegar a AGEUR y trabajamos algunas veces, trabajamos bastante en AGEUR. Sí. Así que, ¿qué me dices de esa historia? Bueno, sí, mira, hoy que tú me recuerdas ese acontecimiento, indudablemente que se me abre como una película. La verdad es que ese era un momento en donde estaba muy en discusión la posibilidad de dos vías para impulsar la revolución. Y en América Latina, después de la revolución cubana, había ido paulatinamente cobrando fuerza la vía armada, pero digamos, de raíz propiamente latinoamericana. Y a eso se le había aumentado una nueva forma de ver también la lucha contra los regímenes existentes, que fue, yo diría, el gran aporte de los tupamaros, que era sobre todo y ante todo una guerrilla urbana y con ciertas formas de trabajo que le daban mucha elegancia a su forma de operar, ¿verdad? No era una cosa completamente distinta de gente ilustrada, de gente que partía de la misma
idiosincrasia del uruguayo, ¿verdad? En Chile también surgió el MIR de Chile, que también tenía las mismas características, digamos, aunque no practicaban propiamente la lucha armada, pero sí tenían un planteamiento más radical, más de izquierda, que el planteamiento de la transición pacífica al socialismo de que hablaban los partidos comunistas. Y que en última instancia esa transición pacífica al socialismo que se hablaba en ese tiempo, todos los demás considerábamos que era para no hacer los cambios y las transformaciones revolucionarias, sino para mantener un cierto equilibrio de fuerzas a nivel de la Guerra Fría. Y que eso no le resolvía el problema a nuestros países. A partir de ahí, como bien tú dices, ya el participar en las EUS, y bueno, y contigo y con otros, y allá habían representantes de todas las facultades, porque cada facultad, junto con los residentes, incluso los de derecho se medio negaban, pero al final participó Tula. ¿Te acuerdas de Tula, el abogado que entiendo que hoy vive en Costa Rica? Ya la participación ya tuvo otro contexto. Y el asunto es que la Universidad de El Salvador no tenía posibilidad de quedarse enclaustrada, digamos, en el campus universitario y hacer una lucha política intramuros. No, la Universidad de El Salvador siempre se había proyectado hacia afuera políticamente y también gremialmente a la lucha de los estudiantes para vincularse con el movimiento sindical y ya en esa época para vincularse con el movimiento campesino que también empezaba a levantar cabeza. Así es que sí, realmente fue un hecho memorable. Y bueno, tú dices que a partir de ahí me pegaron el empujón, sí, quizás sí. Eso es lo que yo pienso. Y bueno, pero es una buena pensada. Y déjame decirte algo, yo estoy por editar un libro, el cual lo he titulado Mis momentos junto a los grandes protagonistas de la política salvadoreña. Y ahí escribo algo precisamente sobre tu persona. Porque lógicamente en algunos momentos estuve contigo y bueno, estuvimos a punto de perder la vida en varias ocasiones. Me recuerdo cuando agarraron a los compañeros de Usulután, a Mauricio El Tetona, Solórzano, Amargado, que los agarraron en el bus y que nosotros no logramos escapar del autobús. Bueno, hay tantas cosas que hablar. Cuando me acuerdo de esto, cuando te veo, me acuerdo de Raulito Cali, de Mario Serna, que fue un baluarte para que nosotros pudiésemos llegar a la universidad. Gracias al trabajo de Mario Serna, yo siento que logré conseguir una beca en la universidad y muchos de nuestros compañeros que llegaron a la universidad fue por gestiones bastante trabajo realizado por Mario Serna y otros, lógicamente. Hay tanto que hablar sobre esto, pero ha llegado el momento de dejarlo acá. Es que no pararíamos de hablar de esto, podemos pasar hablando mucho, pero hay algo interesante y es la razón del por qué ahora estamos tú y yo frente a cámaras. Tu libro, que no es tu libro, porque también es el libro de Mario. Sí, no, de Mario Chávez Jovel. Mario Chávez Jovel. Fíjate que yo lo publiqué, Mario Chávez, y bueno, tu sobrino periodista, él está lógicamente, profesionalmente preparado como para redactar, hacer un libro. Ese libro prácticamente es de él sobre tu historia. Prácticamente se trata de Mario Chávez escribiendo sobre los cuentos que le ha narrado Francisco Jovel sobre su vida.
sobre su participación política en nuestro país. Pero dime, ¿cómo te convenció Mario para hacer este libro? Bueno, mira, Mario me convenció de contestarle una cantidad de conversaciones, pláticas. Te las voy a grabar y seguimos platicando. Algunas eran entrevistas ya un poco premeditadas. Y cuando sobre los años 70, tenemos las de los 80, tenemos las de los 90. Y entonces después me dijo, bueno, de todo esto hay que hacer un libro. Le dije, mira, yo como para ponerme de nuevo a redactar no tengo tiempo. No, me dijo, si ya está escrito, ya tú me dictaste. Ya tú me... Bueno, una cosa quizás que le convenció a él es que me dice, mira, tú eres bueno como narrador. No tienes que pensar mucho, sino que espontáneamente vas planteando los acontecimientos. Pues claro, son tus vivencias. Sí, correcto. Y me dijo, no, yo lo que voy a hacer es transcribirlas, luego habrá que quitarle algunas repeticiones, habrá que poner otra cosa, pero te prometo una cosa. Ajá, ¿qué me prometes? De que ninguna de las cosas que ahí aparecen no habrán sido dichas por ti. En el mejor de los casos, porque hemos hablado con gente que más o menos ha estudiado la problemática salvadoreña, lo que voy a hacer yo es contextualizarlo históricamente. Por ejemplo, no solo hablar de la guerra con Honduras, sino cuando inició, ¿verdad? Y otro tipo de cosas. Una vez que él tenía eso, me dijo, bueno, revísalo. Y me dio un librote así de grueso. Y le digo, mira, pero esto no es publicable. No tenemos ninguna editorial que nos lo publique. Además, así de grueso nadie lo va a leer. Y llegamos a la conclusión de que había que hacerlo en 3 partes, con una letra que fuera más legible y que además le permitiera a los jóvenes tener los dólares para poder comprar cada parte. Y así que hemos sacado hoy la primera parte, que son los años 70, que son los años de la construcción del movimiento de la nueva izquierda en El Salvador, al que al final de los años 70 se sumó el Partido Comunista. Pero marca tu inicio hasta, bueno, son 3 partes, o sea, son 3 libros los que van a salir. Entonces, sí, marca eso está marcando tu inicio. Yo quiero leer este libro, como están muchos queriéndolo leer, y la verdad que a mí me ponen mensajes y me están preguntando sobre el libro y cómo poder adquirirlo. ¿Cómo se puede adquirir el libro? Bueno, mira, aquí en El Salvador, impreso en papel, va a ser más fácil, digamos. Ahorita está en Nuestro América, está en el Museo de la Palabra y la Imagen, también lo tiene El Independiente, un periódico, lo va a tener el Diario Latino, y lo vamos a colocar después de mañana en varias librerías aquí de El Salvador, y vamos a buscar la manera de colocarlo en algunas librerías de los departamentos. En Usulután hay una librería, Montenegro creo que se llama, que ahí vamos a... Pero no es de Rosendo Montenegro, el músico. No sé. Allí sí me amolaste, no sé. Oye, Francisco, ¿no han pensado la idea de poder hacer una edición aquí en los Estados Unidos, aquí en California, o Washington, o Nueva York, o es decir, en alguna de estas 3 ciudades, y de aquí distribuirlo para estas otras ciudades? Es bueno que Mario vaya
poniéndose, y tú también, lógicamente, pues la verdad yo en principio dije que no era tu libro, pero en realidad es el libro de los dos, es la coautoría de ambos, y lo dije como yo creo que notaste el ligero, yo no soy sarcástico, pero hubo como, ok. No, pero además quiero decirte, el Ajá. verdadero mérito de que esto haya salido es de Mario. Ok, Por mí, pero por mí está eso. quizás yo estaría... Lo que quiero dejar claro es de que es una coautoría y Sí, entonces les corresponde esos créditos a ambos. Y es bueno pensar en que hacer una edición aquí en California o no qué sé yo, en Washington. Yo voy a ir a Washington, por supuesto. Me voy el próximo jueves para Washington. Tengo una presentación. Voy a hacer la propaganda, Francisco. Voy a estar el próximo viernes en el Consulado General de El Salvador y el domingo en una casa que le llaman la Casa Rutilio Grande, que la van a reinaugurar, me parece. Y yo voy a estar ahí en algo que tú nunca me conociste, creo yo. Yo hago la poesía. Por cierto, te invité cuando me presenté nomás que te invité por Facebook, pero quizás no lo leíste. Yo me presenté en el 2016, en noviembre, en el Hotel Mediterráneo y ay, no. tuve la fortuna de que asistió bastante gente, más de lo que esperábamos. Incluso estuvo Marcos Rodríguez ahí, ¿cómo se llama? El secretario de... De, Uh, sí, bueno, de transparencia, creo. transparencia, sí, transparencia. Su esposa, que es Verónica, amiga tuya, amiga mía, amiga de mi esposa. Y bueno, estuvieron, Alicia Herrera Rebollo estuvo ahí, hubieron muchas personas, Mario Lipoli, bueno, hay cantidad de personas que no me tomaría mucho tiempo estarlo mencionando. Lo que quiero decir es de que, volviendo otra vez a tu libro, ojalá y se pudiera hacer una edición aquí. Yo creo que los costos, yo ya lo averigüé porque me tocó ir a hacer un libro, ese libro que lo presenté allá, y los costos, no hay mayor variable entre El Salvador y aquí en California. Okay. Entonces, para mí fue hasta más caro porque el transporte de allá para acá y me salió mucho más caro y aquí hay para poderlo hacer. Ojalá y Mario me escuche lo que estoy diciendo, porque serviría como para que muchos otros acá tuvieran la oportunidad de tener tu libro. No es lo mismo agarrarlo, creo yo, que tener el libro impreso en sus manos, y más si ese libro viene con tu firma autografiado para estas personas. Yo sé que no es fácil conseguir esa firma, pero sí sé que siempre puede haber algún medio de cómo plantar una página en la cual viene tu firma y dedicado a alguien en especial. Sí. Francisco, ¿cómo en tu libro estamos hablando de hasta qué punto estamos hablando en esta primera parte? ¿Cuál es la parte en que inicia y cuál es la parte en que finaliza esta primera parte del libro? Es decir, en términos de tiempo, de historia, hasta dónde marca ese tiempo. Mira, desde 1969 prácticamente hasta 1979. Y además, sin embargo, comienza con un hecho que Mario insistió en que lo pusiéramos ya, pero le dije, mira, eso corresponde a los años 80. No, me dijo, hay que ponerlo ya. Y con eso hay que comenzarlo, que fue el día en que yo y mi esposa, que tenían 8 meses de embarazo, nos logramos fugar de la casa en Santa Tecla donde vivíamos cuando llegaron los escuadrones de la muerte a capturarnos o asesinarnos o a lo que fuera. Y nos fuimos en una proeza de fuga espectacular, y después la población nos dio vestido, nos sacó de la zona, y el Roberto con el que tú te has estado vinculando
es justamente el chico que mi esposa tenía en su vientre en ese momento. Entonces, con eso es el libro. Aunque es la última parte, si se quiere, de ese relato. Ok, no, vamos terminando. Yo también, un compañero mío fue asesinado pensando que era yo. El microbús que yo manejaba era un microbús 73 Volkswagen y solo variaba la tonalidad del color verde, que el mío era más verdecito y el de él un poco limón, y ambos éramos maestros. Yo trabajaba en Santiago Nonoalco y cuando yo decidí venirme, una semana después lo asesinan a él y lo asesinan creyendo que era yo. Apareció en los periódicos, apareció en la prensa gráfica, el de todos los periódicos. Me di cuenta porque un compañero maestro me mandó el recorte del periódico y me mandaba a decir de que incluso ellos sabían, los asesinos, que ya sabían quiénes eran escuadrones de la muerte. Creían de que habían asesinado a Amílcar Palacios, pero Amílcar Palacios está aquí, vivo todavía. Francisco, quiere decir que ese nombre, ese seudónimo, ese nombre del comandante Roberto Roca, nace precisamente por tu hijo Roberto. No, mi hijo Roberto adquiere el nombre por el tal Roberto Roca. Al revés. O sea, o sea que yo ya era un Roberto Roca cuando él nace en el 81. Ajá. Entonces, como yo tengo otro nombre que no es Roberto sino Francisco, entonces le puse como uno de los nombres, le puse Roberto. El otro nombre de mi hijo es Mario, por el hermano de mi esposa que murió en la víspera, el día anterior al día en que se lanzó la ofensiva general, primera ofensiva general, el 10 de enero del 81. Él nació el 9. Y mi hijo nació justamente ese mismo 9. Entonces le puse Roberto por mí y Mario por el cuñado, digamos. Pero además yo, mira, ya que hablaste del libro, y yo estoy de acuerdo contigo que busquemos la manera, voy a hablar con Mario para ver si se puede hacer una edición en Estados Unidos y quizás algunos también llevarlos a Canadá. Pero además de eso, yo también debo decir, porque me lo recordó Mario que lo dijera, que de todas maneras, para aquellos que no puedan esperar, el libro está en Amazon, ¿verdad? Como yo también estoy de acuerdo contigo que no es lo mismo oler un libro impreso que verlo en la pantalla, ¿verdad? Pero ahí está esa posibilidad. Pero, hombre, el libro además termina con los acontecimientos del 79, que son acontecimientos dramáticos también en nuestro país, ¿verdad? El golpe de Estado, que es el mecanismo que usaron la juventud militar para ver si medio salvaban al régimen de militarista que había existido por 50 y más años en el país, que no daba resultado, porque si bien es cierto que los jóvenes militares tenían un propósito, yo le llamaría encomiable, la vieja cúpula militar terminó impidiéndose, aliada con la vieja oligarquía del país y con un gobierno que en Estados Unidos terminaba y que todos sabían que comenzaría con el gobierno de Reagan, que todos sabían cuál iba a ser la orientación del señor Reagan. Así es que el libro termina por ahí y comienza por lo que ya te dije. Hay algo, Francisco, yo apenas Morena me mandó unas fotografías de algunas páginas
de tu libro, y yo queriendo leer y buscarlo, porque la letra es bien chiquitita, pero algo por ahí alcancé a leer, ver una fotografía cuando estás estamos creo que en la Facultad de Derecho o algo así. Pero lo que leí en esa parte del libro me llamó la atención y me interesó. De forma breve, porque vamos a ir dejando la parte del libro, vamos a pasar la otra parte por el tiempo que tenemos. De forma breve, Francisco, en el libro haces mención sobre los secuestros y los explicas el por qué se imponía la necesidad de realizarlos. Eso es algo bien importante, a mi juicio, en que todo el tiempo debemos de tratar de explicar, porque mucha gente es la piedra que todo el tiempo están lanzando en contra de los movimientos de izquierda. ¿Podrías explicarnos sobre eso de forma breve? Sí, así, de forma sintética. Bueno, mira, cuando tú te enfrentas a una situación como la que existía en El Salvador en los años 70 y que se fue profundizando, y que la lucha contra el movimiento de izquierda se volvió cada vez más represiva, criminal, tanto en la ciudad, en el campo, e incluso hasta en el exterior. La represión se extendía hasta hacia el exterior también. La gente a veces aquí la capturaban y la asesinaban en Guatemala. O sencillamente los exiliaban. Entonces, cada vez la necesidad de recursos económicos se volvía cada vez mayor. Yo no quiero tampoco ser ingenuo y decir que no hubo graves errores en eso. Afortunadamente, si se quiere, pero tampoco es para lavarme las manos, la organización que a mí me tocó dirigir fue muy cuidadosa en ese aspecto. Pero en otros casos se cometieron errores que lamentablemente siempre han sido como un gran peso sobre el movimiento revolucionario en general, y no solo sobre la organización u organizaciones que hicieron esos errores, esas cuestiones completamente reprochables, como incluso algunas hacia adentro de las mismas organizaciones. El asesinato de Roque Dalton fue claro, pero también, por ejemplo, está en la picota la forma en que murió el embajador sudafricano, por ejemplo, y quizás unos otros casos más. Cosas que, por ejemplo, surgieron en un principio y que fue muy difícil superarlas. Pero esos errores, si se quiere, sobre todo se cometieron en los primeros años de los 70. Después se buscó corregir el asunto, porque el movimiento adquirió una relevancia tan grande, una amplitud tan grande, y empezó a recibir un nivel de solidaridad internacional tan importante, que también cualquier pequeño acto que cometiera y que fuera erróneo por parte de las organizaciones le costaría mucho al movimiento. Actualmente muchos de esos errores es lo que más se trae a colación, pero se trae a colación por sectores interesados, por los sectores más recalcitrantes o más llamémosle tradicionalistas de la derecha, o de militares que vivieron aquella época y que fueron responsables de muchísimos hechos contra la población, ¿verdad? Por ejemplo, la matanza del 30 de julio, el asesinato de Monseñor Romero, etcétera. La gente habla mucho, Francisco, de los secuestros de las agrupaciones de izquierda, y generalmente hablan poco de las víctimas, tantas víctimas que multiplicadas casi de 1 a 100 de los secuestros realizados
por el gobierno y por los representantes del gobierno de la derecha. Incluso en Usulután, yo no sé si recuerdas cuando a mí me capturaron una vez y me metieron a la Policía Nacional y logré salir gracias a que el esposo de la niña Ruth Mengíbar de Herrera se expuso, porque me dijo la niña Ruth que se había expuesto, siendo, tú sabes, él un oficial del ejército, y ordenó que me sacaran, porque 3 días antes, a 3 compañeros universitarios, ahí mismo agarrados frente a la Alameda, frente a la iglesia, habían sido capturados 3 estudiantes universitarios que aparecieron muertos en la Puerta del Diablo. 3 días después, de un meeting de Amad, a mí me capturan y me meten preso, y fui afortunado porque si no hubiera sido por la gestión del coronel Mengíbar era, entonces yo tampoco estuviera hoy contigo haciendo esta entrevista. Francisco, voy a dirigirme a las personas que nos van a estar viendo, porque este es un video que estamos tomando, y quiero decirles de que a lo mejor no sé si Luis Bernal tiene por ahí alguna pregunta que hacernos antes de pasar a la última parte de este programa, en la cual quiero hablar sobre la coyuntura política actual en nuestro país. Luis, ¿hay alguna pregunta por ahí realizada por alguien o tú mismo que la quieras realizar? Pues hay una persona que está enviando un chat y dice de que interesante, que no lo puede creer, que a Jovel solo lo ha visto por televisión en los acuerdos de paz y que ese año empezó el matrimonio de él, dice. Gracias, Francisco. Y pregunta también Juan Alberto, dice que cómo se llama el libro, y como dice que vienen 3 tomos, ¿va a tener el mismo nombre? Sí, va a tener el mismo nombre y se le va a llamar primera parte, segunda parte, tercera parte. El nombre es Recuerdos de la Guerrilla. Ok. Francisco Jovel, Roberto Roca y Mario Chávez, ¿verdad? La Ok. presentación a lo mejor es diferente. Y va a estar, ya está en Amazon Sí, ya está. Ok, interesante. Ahora bien, una pregunta que yo tengo es bien difícil resumir la historia de El Salvador en una hora. Han pasado 40 años desde que tú estabas en toda esta actividad. Los acuerdos de paz tienen 35 años ya, ¿verdad? 36. 26. ¿Y en qué momento te encuentras ahora? ¿Quién es Francisco Jovel hoy? O sea, ¿cómo pudieras tú resumir algo? Porque contar la historia de tu libro sería como contar la película y ya nadie compra la película. Entonces, pero tal vez sería importante saber, hay una construcción de la persona que tiene una base social de conciencia, y se va construyendo, llegan los acuerdos de paz, cambia mucho la historia, pero de ahí para acá, ¿qué podemos decir nosotros de Francisco Jovel? Resumidamente, después de terminar los acuerdos de paz, yo seguí siendo un activo participante en la Comisión para la Consolidación de la Paz, representando al FMLN, primero junto con Joaquín Villalobos, después junto con Shafik Handal. Pero yo estuve en la Comisión para la Consolidación de la Paz desde que empezó a funcionar en México antes de la firma de los acuerdos de paz. Después me tocó participar como diputado a la Asamblea Legislativa en el periodo, en la primera bancada del Frente, que fue de 1994 al 97. Después me dediqué a la dirección política exclusivamente como miembro de la Comisión Política del FMLN, y particularmente cuando fui nombrado
coordinador general adjunto del Frente. Después volví de nuevo a ser diputado del 2000 al 2003. En ese marco se dieron una serie de contradicciones al interior del Frente, y a partir del 2004 yo opté por un cargo institucional en la Asamblea Legislativa. Es decir, cuando digo institucional quiere decir que no depende de un partido político, sino que sirve a la Asamblea en su conjunto. Y desde ese momento estoy dedicado a eso, a ser analista legislativo. Actualmente soy el jefe de la unidad de análisis legislativo. Interesante. Pero, Francisco, ¿por qué ese bajo perfil cuando realmente tienes todos los elementos como para estar en un alto nivel? Bueno, eso depende de varios factores, ¿verdad? Voy a decir tal como lo veo. No voy a hacer manejos. En el 2013 hubo una profunda contradicción en el FMLN entre el movimiento renovador, del que yo formaba parte, y los que se llamaban de la corriente revolucionaria y socialista, y a los que se les apodó los ortodoxos. Cuando se perdió la elección, en donde Facundo Guardado y Nidia Díaz eran los candidatos a presidente y vicepresidenta, fue un momento en el cual los, entre comillas, ortodoxos, con un discurso muy, digamos, radicalizado, lograron tener la mayoría total en la comisión política y la mayoría considerable en el Consejo Nacional del Frente. Eso continuó en esa situación. Yo continué también ahí, ya no era miembro de la comisión política, pero seguía siendo diputado. Pero se dio un hecho que a mí me pareció inaceptable. Expulsaron a Facundo Guardado, una persona que había sido fundador en Chalatenango de la FPL, capturado, preso, que había sido dirigente durante toda la guerra de la FPL, una organización más grande, digamos, del FMLN, que había sido también secretario general o coordinador general del FMLN, luego candidato a la presidencia, y que después, en vez de administrar adecuadamente las contradicciones, que es lo que deben hacer la gente sensata para no debilitar los partidos, la medida fue expulsarlo. Yo me puse muy en desacuerdo con esa medida, y los renovadores, que éramos miembros de la bancada, empezamos a reclamar que por qué se estaban dando ese tipo de actitudes. Lamentablemente, la actitud que asumieron los que estaban en la dirección del partido terminó expulsándose del partido. Bueno, eso era lamentable para mí, obviamente. Sin embargo, a los 2 años de tenerme así como, uy, ahí viene el ogro, ¿verdad? El diablo se llama, entre otros, uno de los diablitos es Francisco Jovel. Yo, como sé que en política la peor tontería es ser rencoroso, empecé a seguir. Yo siempre mantuve mi vinculación con las bases del Frente, con los dirigentes del Frente que tenían una actitud distinta. ¿Y sigue manteniendo? Y la sigo manteniendo. Sí, claro. Incluso yo le sigo
le sigo respaldando y apoyando al FMLN, incluso en los momentos electorales. Por ejemplo, Claro. yo estuve siempre... De eso quiero hablar precisamente porque de la producción, Luis Bernal es el productor de este programa y me está diciendo que nos estábamos acercando al cierre del programa. Y no quiero que se me quede, aunque sea así de forma relámpago, tenemos que tratar la actual coyuntura política de nuestro país. En estos momentos, después de un año bastante, ¿cómo te diré?, bastante caliente en la cuestión política, sobre todo con el nacimiento de un nuevo partido político y la salida de Nayib Bukele del FMLN para conformar el partido político Nuevas Ideas, y que desgraciadamente ahora no va a poder pertenecer al partido que él mismo formó, sino que ahora pertenece a Ghana. Dentro de tu visión, yo leí una parte en la que tú manifestabas de que el FMLN y Nayib Bukele tenían que limar asperezas porque era una razón bien importante para lo mejor que le puede suceder a nuestro país. Ahora, en este momento, de eso estamos hablando casi 6 meses que dijiste algo como eso, lo leí en un artículo que ya ni recuerdo ni quién lo publicó, pero sí lo leí. Y ahora estamos viendo un panorama un poco diferente. Decir, por ejemplo, de que a Bukele lo han orillado y lo han impulsado a agarrarse de cualquier taxi, como dicen la palabra que están utilizando. Particularmente, yo soy un crítico acérrimo de Nayib Bukele. Y lo he sido desde hace casi 5 años. En mi posicionamiento político, yo tengo una posición política y esa posición política me hace criticarle. Y ¿cómo ves tú en estos momentos el que un Nayib Bukele esté formando parte como candidato de un partido político que viene precisamente de ser fundado con dineros que fueron robados al Estado, tal como lo ha dicho públicamente, se ha declarado públicamente por el presidente Saca, y que en ese momento era presidente de Arena, y que ahora justamente el partido Arena se quiere aislar, o mejor no aislar, se quiere no ser responsable de lo que hizo Tony Saca en su momento, pero no hablan de todos los anteriores, de Cristiani, de Calderón Sol, de Francisco Flores, que todos ellos hicieron lo mismo, robaron y mantuvieron al partido. En estos momentos en que tenemos ya 3 candidatos definidos, ¿cómo ves tú este panorama? ¿Y qué le ves tú al FMLN? Y te pregunto al FMLN porque a mi criterio, aunque muchos lo digan que es de derecha, para mí sigue siendo el partido identificado con la izquierda y con el pueblo salvadoreño. ¿Cómo estás viendo tú ese panorama en estos momentos y a futuro? Bueno, solamente que el gato me está molestando. Bueno. Mira, Francisco, te voy a decir, me mostraste el gato como que va a ir a cazar las ratas, ¿no? Mira, yo veo el panorama de la política salvadoreña como un panorama bastante complejo, complicado. Es cierto que podemos tener muchas críticas a Nayib, yo también las he tenido como tú las has tenido. En buena medida, nunca me han gustado los mesías, o los que aparenten ser los mesías. Yo siempre he sido de la opinión de que uno es un representante de un colectivo que es el que le da vida a uno, no es uno el que le da vida a él. Uno responde a los demás, no los demás deben responder a uno, y yo eso no lo veo muy claro. En el caso de Nayib no lo he visto desde que se apareció en la palestra. Pero hay que reconocer una cosa. Nuevamente el FMLN, lamentablemente, siempre lo debo decir, no supo administrar
adecuadamente las coincidencias y las diferencias que con él tenían. Creo que le dieron también muy poco espacio a la discusión de todo este tipo de cosas, y que al final, lamentablemente, entre comillas, siempre entre comillas, yo soy de la convicción, igual que muchísimos más, le tendieron una trampa, un pretexto para expulsarlo y no resolver ya esos problemas. Ahora bien, Nayib trató de ser candidato con el Cambio Democrático. Yo creo que esa era una mejor opción para que surgiera una tercera fuerza, y particularmente que esa tercera fuerza con brillos pudiera ser, si se quiere, de centro izquierda. Lamentablemente también una institucionalidad cuestionable impidió esa alianza Nuevas Ideas con Cambio Democrático, y le cerraron las puertas y él fue a parar a Ghana, cosa que a mí no me gusta para nada. Y lamento también que dentro de la fórmula que va a llevar Ghana se encuentre también una persona que por mucho tiempo trabajó con el FMLN como miembro del Tribunal Supremo Electoral, Félix Ulloa. Claro. Es una mujer también, que es un hombre muy inteligente, que actualmente haciendo de tripas y tripa chuca, como le dicen, para desarmar un nudo ciego, está de una u otra manera, porque le preguntan sobre Ghana y él no termina de romper el nudo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esa incorporación de Nayib a Ghana, entendámoslo, es en buena medida un formalismo. Es como la incorporación que hizo Héctor Silva al FMLN. Héctor Silva nunca dejó de ser un social cristiano que trabajaba con los mismos social cristianos. Cuando dejó de ser alcalde y pasó a ser diputado, lo hizo como social cristiano. Es un formalismo. El gran problema es que en el caso de Nayib Bukele, es un formalismo, pero que gira en buena medida alrededor de él como personaje político. Yo hubiera preferido... Pero crees que eso justifica aliarse precisamente. Él habló de la corrupción. Incluso él públicamente manifestó que jamás lo verían a él siendo miembro de Arena o de Ghana. ¿Cómo es posible que se haya perdido él en esas manifestaciones de principios que él sustenta, llegar a negociar precisamente su inclusión en Ghana? ¿No crees tú que él debió esperar el momento preciso para que posteriormente, creo yo que hasta con mucha mayor fuerza y mayor apoyo, pudo haber logrado ser el candidato presidencial mucho más fuerte que hoy? Porque en estos momentos esa acción de pasarse a Ghana le ha debilitado y bastante. Obviamente, yo siempre le dije a todos los compañeros con los que tenemos discusiones, debates, confrontaciones y coincidencias políticas, que Nayib era una persona joven, que perfectamente podía esperar, pero lamentablemente parece ser que alguien lo asesora o él mismo se mira al espejo y le dice, el elegido eres tú, ¿verdad? Y se desespera. Yo creo que lo sensato, lo correcto, era darse 5 años para consolidar nuevas ideas. Correcto. Pero para que nuevas ideas se volvieran no el movimiento de Nayib, sino un partido político.
con su ideología, con sus principios, con sus esquemas de membresía, etcétera. ¿Y hoy qué? Ha quedado tanto el sector de Ghana que se alió con él, porque también en Ghana hay un sector muy descontento. Pero el sector, digamos, que le permitió ingresar a Ghana, ¿verdad? Dentro del mismo movimiento de las nuevas ideas hay insatisfacción también. Y de la población en general hay una especie de desaliento, digamos, electoral. Yo creo que es muy factible que en las próximas elecciones el fenómeno de la abstención o de la anulación de votos continúe siendo un porcentaje muy significativo de la actitud que asuma el electorado. Y eso lo van a tener que leer todos los partidos políticos, porque también en el FMLN hay mucho descontento. No puede perderse de vista. Francisco, tú dices perfectamente algo clave y pones el ejemplo del señor Silva. Tú conoces la gente posiblemente más que yo, posiblemente más que Raúl. Bukele es de izquierda, es de pensamiento de izquierda, según tu análisis. Mira, yo creo que él todavía es un político que se está perfilando. Él es una persona que recientemente se incorpora a la política. Y obviamente que se incorpora en un momento coyuntural del país, en donde también hay muchísimas indefiniciones y en donde los partidos tradicionales no han podido hacer clic, sobre todo con la gente joven y sobre todo con la gente que ha ido manifestando cada vez mayor descontento respecto de los partidos tradicionales. De tal manera de que yo no quiero decir que Nayib no pueda llegar a convertirse en un hombre de izquierda, pero los últimos acontecimientos lo hacen dudar grandemente a uno. Está por verse lo que viene, ¿verdad? Pero, para terminar, yo creo que en las próximas elecciones, si Arena no gana en primera vuelta, pierde las elecciones. Que gane en primera vuelta se le está volviendo cada vez más complejo. Con todo esto que ha sacado de Saca, de Paco Flores, etcétera, y la actitud de la gente se le está poniendo muy complicado. Yo siempre digo de que la derecha representada por Arena tiene un voto ciego. ¿Ah, sí? Que ellos votan con una venda. A ellos no les puedes decir que su partido es corrupto porque no te la creen o no la aceptan. Bueno, pero ellos fue en marzo 2018. Pero ese es el llamado voto duro. Exacto. Pero el problema es que ningún partido gana con el voto duro. Sí, pero igual, las alianzas van a hacer la diferencia. Quiero ir ya a terminar el programa, Luis. Después puedes quedarte con Francisco si Francisco quiere. Quiero finalizar mi hora, que ya me pasé, creo yo. Pero déjame terminar a mí. No, por supuesto que tú vas a terminar, ya te lo dije. Solamente quiero dirigirme a los amigos que nos están viendo o que nos van a ver en el video, que les agradecemos mucho que hayan estado presentes. Para mí ha sido un verdadero honor, un verdadero placer. Es un orgullo tenerte. Sabes que todo el tiempo me dirigía a Francisco y no me dirigía a Roberto. Y eso creo que dice mucho. Yo particularmente, a la pregunta anterior que te hizo Luis, para mí sí, Nayib Bukele es un hombre de derecha, escondido y disfrazado como un hombre de izquierda, pero ese es mi concepto. Yo lo pudiera explicar largamente, pero bueno. El punto principal es de que tú eres mi invitado en la hora de Raúl Palacios y que tienes en este momento para ti
lo que no pudiste decir o que yo no te haya preguntado, o que Luis no te haya preguntado, pero que tú quieres decirnos y dirigirte al público. Es tuyo el tiempo. Vale. Primero voy a terminar lo que ya había dicho. Si Arena, que es cosa difícil, no gana en primera vuelta, pierde la elección. ¿Por qué? Porque mira, incluso por puro pragmatismo político tradicional, que a mí tampoco me gusta, va a entablarse una alianza entre el Frente y Nayib. Y van a tener que discutir. Algunos sectores que apoyan a Nayib se van a sentir mal, otros del Frente se van a sentir mal, pero no tienen posibilidades de ganar en primera vuelta el Frente. Lo digo con honestidad. Después de los años que han pasado, con toda la prensa en su contra, con toda una campaña de desprestigio enorme y con el desaliento de muchos ciudadanos, porque esperaban más de lo que la coyuntura le ha permitido, porque hay que ser honesto, tampoco podían hacer milagros. El problema es que el FMLN llegó al gobierno con un discurso muy radical, digamos, y al segundo mes se vino a pique. Esa fue una de las cosas, porque al pueblo, a mi manera de ver, hay que dejarle las cosas mucho más claras, para que no se hagan ni falsas expectativas y para que sepa brindar los apoyos necesarios para conseguir conquistas importantísimas. No quiero con esto menospreciar lo que el Frente ha hecho, sobre todo en términos de inversión social, que era una cosa importante. Pero como tú me pides que me despida, lo haré con mucho gusto. Yo le pido a los salvadoreños que están en el exterior que se involucren en la política de su patria originaria y que participen en las elecciones. Ellos pueden ser un importante sector de salvadoreños que incida seriamente en el resultado electoral. Y cuando digo de los salvadoreños me refiero a los que están en el exterior, a donde sea que se encuentren, aunque yo sé que en Estados Unidos y Canadá hay más salvadoreños, pero lo hay también en un montón de rincones del mundo. Y se pueden involucrar no solo necesariamente votando, sino también creando opinión, hablando con sus familiares, expresando su punto de vista, etc. Pero también quiero decir lo siguiente. El libro, como ya lo hemos hablado, este libro que hoy estamos comentando, es la primera parte, la parte en donde se forja la nueva izquierda en los años 70. Vendrá después la otra parte que son los años de la guerra y vendrá también la otra parte que es la de la ejecución de los acuerdos de paz, la consolidación del FMLN como un partido sólido que termina siendo gobierno. Entonces, les pido por lo tanto también que no solo con la lectura de este libro, sino con otros libros más sobre la historia de El Salvador en los últimos 40 años, o 48 años si se quiere, le presten interés, porque yo creo que El Salvador ha tenido una experiencia política de las más ricas en América Latina durante la última mitad del siglo, los últimos 50 años. Entonces no puede pasar desapercibido. Es importante para los salvadoreños, pero también para los académicos, para los políticos de otros países, conocer la historia de El Salvador. Yo le he dado, por ejemplo, entrevistas a muchos norteamericanos que son candidatos a doctores, que están haciendo una investigación para determinadas universidades, pero también a gente que es española, franceses, alemanes, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un gran interés en las lecciones que se pueden sacar de la experiencia salvadoreña.
Así es que sintámonos orgullosos de ser salvadoreños. Lamentemos el sufrimiento que nuestra patria ha tenido, porque toda guerra sufre, y también el subdesarrollo nos sigue haciendo sufrir. Pero nosotros tenemos mucho que decir sobre la experiencia de nuestra historia a otros pueblos de América Latina y del mundo. Y bueno, y termino agradeciéndote, Raúl, agradeciéndote, Luis, por la oportunidad que me han dado de conversar con ustedes en pantalla a todo color y bueno, además recordar cosas interesantes de nuestra vida pasada. En el tiempo que dispone, en el tiempo que se dispone, muchas veces hay temas que se quisieran tocar y ahondar y amanecer, como una plática de amigos, amanecer, hablar y hablar, y nunca sería suficiente. El Salvador tiene una deuda histórica, así como, por ejemplo, una persona se quiere hacer ciudadano de Estados Unidos, lo obligan a que lea la historia de Estados Unidos. El Salvador, libros de texto escolares brillan por su ausencia. El partido de derecha, Arena, quiere borrar la historia. A ellos les importa pasar la página porque hay una historia negra para ellos que no quieren que la sepan. Y esa historia que se cuenta desde tu ángulo, esa es una parte de la historia de El Salvador, pero qué importante sería que esto formara parte de los libros de texto. ¿Por qué? Así como te meten en la historia de Don Quijote de la Mancha, que saber quién era, o te obligan a leer el Mío Cid todavía, o qué sé yo, cuál libro, y no te enseñan historia salvadoreña. Cuando debe la gente, las nuevas generaciones, conocerla, porque esa es una base. La base. Dicen que el pueblo que conoce su historia trata de no repetir las partes malas. Sí. Pero lo que pasa es de que a conveniencia de los gobiernos que han habido, no le han dado importancia porque nadie quiere saber de que mataron más de 1000 personas en un solo día allá en el Mozote, va. A ellos no les interesa. Entonces, Francisco Jovel, Raúl Palacios, déjame cerrar. La hora se queda corta. Ya vamos a decir después las 2 horas de Raúl. Muchas gracias, Francisco Jovel. Muchas gracias, Francisco Jovel, por tu tiempo. Te encargo el cierre, Raúl. Luis, déjame despedirme. Mi agradecimiento profundo de nuevo a Francisco Jovel por haber estado presente en la hora de Raúl Palacios, que como dijo Luis, se convirtió en 1 hora, 2 horas prácticamente. Mi agradecimiento profundo para Morena, que fue la persona que logró contactar a su papá y que pudiera hacerse realidad esto. A Luis Bernal Radio, Luis Bernal por ser el productor dentro de su programa La Plática, y concluir de cuando en vez a la hora de Raúl Palacios. A los amigos que de alguna manera nos están esperando desde la semana pasada y que no se pudo realizar el programa por cuestiones técnicas, y que hoy también tuvimos algunas cuestiones técnicas en su inicio, les pedimos disculpas por todo eso y por su atención y esperar esta entrevista, esta conversación entre Francisco Jovel y Raúl Palacios. Francisco, muchas gracias, un abrazo para ti, un abrazo para tu familia. Gracias, Raúl, gracias, Luis. Y bueno, cuando quieran escuchar mi modesta opinión, estoy para servirles. Claro que sí, esta es la primera parte, como tú dices. Cuídate mucho, muchas gracias por todo, Francisco. Bueno, hasta luego. Gracias, Raúl.